del Evangelio que tenemos hoy nos recuerda una realidad en la que Jesús insiste al momento de hablarle a la multitud o de dar su enseñanza. Esa realidad es el reino de Dios. En varias oportunidades, por no decir muchas, el tema de enseñanza de Jesús es acerca del reino, porque a la larga la predicación que Jesús difunde en medio de la gente tiene que ver con esa realidad. ¿Qué es el reino de Dios? Es el querer de Dios en medio de la gente, la voluntad de Dios en medio de la gente, actuando, transformando, renovando. Y ese es indudablemente un tema que la multitud debe conocer, debe disponerse para que se suceda y de una forma u otra ayudar para que pueda ser realizable más rápidamente. O sea, lo que quiere Dios para la humanidad no se dará si la humanidad misma no se dispone para poder acogerlo a Él y para difundir precisamente eso que el Señor desea, su querer o su voluntad. Nosotros al día de hoy podríamos preguntarnos, bueno, eso parece muy claro, pero en la vida real, ¿qué significa? ¿Qué es el reino de Dios? Y entonces escrutamos un poco para decir, el reino de Dios es lo que Él quiere para nosotros. ¿Qué quiere para nosotros? Como un buen padre, así lo enseña Jesús, lo que desea para sus hijos indudablemente es lo mejor y lo bueno. Y eso se traduce en una realidad donde haya justicia, paz, verdad, donde haya bondad, además, donde pueda verse prosperidad, donde exista una serie de realidades que ayuden a que la humanidad toda pueda crecer y dignificarse. Si echamos un vistazo rápido a nuestro alrededor, no encontramos mucho de eso. Es una realidad de muerte, de mentira, de corrupción, de violencia, de persecución, de pobreza, de miseria. Y todo lo que queramos agregar a ese doloroso y largo listado. ¿No está el reino de Dios en medio de nosotros? Todavía no aflora, pero está sembrado, esperando precisamente que cada uno pueda hacer lo que le corresponde para que empiecen a notarse sus frutos. Eso, en otras palabras, es claro que el reino de Dios está en nosotros y en medio de nosotros. Claro que alcanzamos a ver algunos de sus efectos. Claro que todo podría ser mejor y lo será en la medida que conscientemente nos dispongamos para hacer aflorar las realidades del reino que vive en nosotros. Por eso las imágenes que Jesús utiliza cuando nos habla del reino, casi todas ellas tienen que ver con un proceso. Y para poder mostrar de mejor forma la realidad del proceso, utiliza entonces imágenes como la siembra, como la semilla, como el modo a través del cual esa semilla, sin que sepamos cómo, lo dice el Evangelio hoy, termina dando fruto, como desde lo pequeño, desde lo que parece insignificante o mínimo, puede sucederse una gran transformación. Hoy el Evangelio nos muestra dos parábolas, cortas cada una de ellas, pero que la enseñanza apunta a lo mismo. Un hombre que echa una semilla en tierra, el hombre duerme de noche, se levanta en la mañana, la semilla germina, va creciendo sin que el hombre sepa cómo. Y más adelante, en la otra parábola, Jesús dice, el reino es como un grano de mostaza.
Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero cuando ya germina se convierte en el arbusto más grande de todas las hortalizas, al punto de que puede servir como nido para las aves. Todo eso indica que de lo pequeño, de lo que parece insignificante, pueden sucederse grandes transformaciones. En la misa del mediodía decíamos: no temamos a lo pequeño, porque desde lo pequeño el Señor se vale para hacer las grandes cosas. Fíjense de qué manera incluso la historia del cristianismo es una historia asombrosa que en paralelo es el reflejo de esto. El Señor que llama a 12, no perfectos, más bien pecadores, más bien por mucho para cambiar, y de esos 12 a la historia en el camino hemos encontrado toda una transformación. O sea, desde lo pequeño, desde lo que parecía insignificante o imposible, al día de hoy tenemos un camino de fe grandioso, inmenso, pero que indudablemente reclama aún más compromiso para poder ver los frutos de ese reino en medio de nosotros. Y la tarea que nos corresponde. Y no necesitamos, digámoslo, hacer un camino esperando al final ser santos para entonces empezar a dar frutos. Los frutos los tenemos que ir exigiendo desde ahora en nuestro camino de seguimiento del Señor. Cada uno de nosotros, en el ámbito en el que se mueve cotidianamente, debe entender que como creyente refleja un estilo de vida que no es igual al de cualquier persona, que es un estilo iluminado por la palabra, por la enseñanza, por la presencia de Jesús. Por eso nos decimos seguidores suyos. ¿Cómo actúa un cristiano? ¿Cómo es el estilo de vida? ¿Enmarcado por la verdad o por la mentira? Obviamente por la verdad, defendiendo la vida o lo que va en contra de ella. Obviamente defendiendo la vida, esforzándonos por vivir en honestidad o en corrupción y fraude. Obviamente en honestidad. Así que eso nos va dando unos lineamientos para identificar cómo tenemos que ir construyendo nuestra realidad de vida, esforzándonos por ser cada vez mejores de acuerdo a lo que conocemos, a lo que vivimos al lado del Señor. Desde lo pequeño, cada una de nuestra vida, cada una de esas vidas es una realidad pequeña, pero sumadas, indudablemente pueden lograr que los efectos o los frutos del reino vayan palpándose de mejor forma. A eso estamos invitados. No podemos vivir en desesperanza, hemos dicho estos días. Todo puede ser mejor, esa es una verdad irrefutable. ¿Cómo llegar a ser mejor? Con el compromiso de cada uno de nosotros, siendo coherentes con nuestra fe. Hoy recordamos a San Juan Bosco, un santo popular, como lo escuchábamos en el inicio, en el comentario inicial, educador de los jóvenes. Su tarea fue esforzarse por sembrar en el corazón de los jóvenes la semilla del Evangelio, buscando precisamente que en ellos pudiera haber grandes transformaciones. Y si se sucedían esas grandes transformaciones en ellos, habría grandes transformaciones en el mundo, porque esos jóvenes, pasado un tiempo, serían padres, madres, profesionales, y en cada uno de los ámbitos darían ejemplo de lo que habían conocido y de lo que habían experimentado. Son muchas las enseñanzas que podemos encontrar en la vida de San Juan Bosco. Son muchas las anécdotas que nos causan seguramente admiración y devoción. Hay una frase
que resume en gran medida su tarea y la búsqueda de esos frutos en el corazón de los jóvenes. La frase es que ojalá cada uno, conociendo y siguiendo el estilo de vida de Jesús, pudiera llegar a ser un buen cristiano y un honesto ciudadano. Y eso no ha pasado de moda. Más bien en nuestra realidad, o sea, la nuestra, la de Colombia, hoy es más urgente. Necesitamos buenos cristianos y honestos ciudadanos. Si tuviéramos eso presente, si lo viviéramos profundamente, nos evitaríamos tantos dolores de cabeza que ahora mismo vivimos simplemente con echar un vistazo a nuestra desoladora realidad. Esto puede ser distinto y mejor, e indudablemente el compromiso como cristianos va en la línea de poder hacer el camino al que el Señor nos invita. Que así sea. Que así Amén. sea, Padre Jaime. Amén. Sí.